El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos nuevamente a su programa Renovando tu Salud. Les habla Nelly Osorio, odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este proyecto, de este hermoso programa de salud que sé que les ha gustado, que me han contado, que lo están viendo, que nos están siguiendo. A todos nuestros televidentes, gracias y Dios los bendiga de verdad por esa oportunidad que nos dan de entrar a su casa, a su corazón y a aprender todos estos temas que tenemos de salud. Hoy seguimos hablando, durante toda esta semana vamos a hablar de la parte ginecológica, estamos en el mes de la mujer, así que todos estos programas son preparados para ustedes. Vamos a hablar de lo que es el primer trimestre de embarazo, ese va a ser el tema de hoy. Hay mucho que decir de eso y para esto nos acompaña una especialista en el tema que es nuestra ginecóloga, la doctora Nicole Corredor. Ella va a estar con nosotros hablándonos de todos estos temas, pero vámonos a un BTR que preparó nuestro equipo de trabajo de Renovando tu Salud para hacer como un pequeño resumen de lo que es este primer trimestre de embarazo. El primer trimestre de embarazo incluye las 12 primeras semanas de gestación y con ello los 3 primeros meses. Las 2 primeras semanas de embarazo solo sirven para realizar el cálculo lo más exacto posible. En el primer trimestre lo importante es el desarrollo del embrión. Los órganos se forman, la cabeza, los brazos, las manos y los brazos se desarrollan y las células nerviosas del cerebro se forman y también se establecen sus conexiones. El embarazo no es visible en las 12 primeras semanas, aunque durante este periodo la embarazada sufre molestias del embarazo que pueden ser muy diversas. Además, el primer trimestre es la fase crítica de todo el embarazo. Las influencias como las que producen el alcohol, las drogas y el tabaco pueden originar aquí los mayores efectos, ya que pueden mermar el desarrollo de órganos vitales. En total, el embarazo dura 40 semanas o 9 meses. El cálculo empieza unas 2 semanas antes de la fecundación. Esto es desde el primer día de la última menstruación. Dicho cálculo ha demostrado ser más eficaz porque no es posible determinar la forma clara y retroactiva a la fecha de ovulación de cada mujer. Una vez confirmado el embarazo, comenzamos a realizar el seguimiento del mismo mediante la programación de citas periódicas que nos permitan llevar un control exhaustivo del mismo y detectar a tiempo posibles problemas. Durante la primera consulta que programamos hablaremos sobre todas las dudas que se plantean a partir de este momento tan maravilloso. Será un buen momento para hablar respecto a síntomas comunes durante el embarazo como fatiga, acidez gástrica y venenas varicosas, cómo manejar las náuseas del embarazo, qué hacer respecto al sangrado vaginal a comienzos del embarazo. Es muy importante tomar suficiente ácido fólico cuando estás tratando de concebir y durante el primer trimestre de embarazo, ya que reduce significativamente el riesgo que tu bebé desarrolle defectos de nacimiento como la espina bífida. Durante el primer trimestre de embarazo hay varios estudios prenatales que tu médico podría querer que realices, dependiendo de tu historial clínico. Estos estudios pueden dar información sobre el riesgo de síndrome de Down y otros problemas genéticos y defectos de nacimiento. Bueno, y estamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nicole Corredor. La doctora es una ginecóloga y qué mejor que ella para que nos explique este primer trimestre de embarazo, que yo creo que es el primer trimestre o el trimestre más duro del embarazo. Doctora, bienvenida a Renovando tu Salud y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Como todos sabemos, el primer trimestre del embarazo es el más importante de todos los trimestres en vista de que hay unos cambios físicos y psicológicos que se dan en nosotras las mujeres, además de los cuidados primordiales que hay que tener para así tener una buena evolución del resto del embarazo y llevar ese embarazo a un feliz término.
El primer trimestre, los cambios físicos que se llevan a cabo son poco notorios. Solo sabemos que hay la ausencia de la menstruación y por esto sospechamos como tal de que estamos en embarazo. Dentro de los otros cambios físicos que se dan es molestias a nivel de la pelvis, aumento a nivel de las secreciones vaginales, pero en las cuales esta secreción o aumento del flujo no debe tener color, ni olor, ni molestia o prurito o lo que le llamamos picazón, que eso sí ya sería algo alterado. Dentro de los otros cambios que hay es molestias a nivel de las mamas, eso por aumento o congestión para preparación de la lactancia materna. Y gracias a la hormona primordial del embarazo, que es la gonadotropina coriónica humana, que sus niveles están súper elevados en el primer trimestre, que es encargado de la gestación, hace que también nosotras sintamos algo desagradable, que son las náuseas y los vómitos. ¿Por qué? Porque esta hormona en el primer trimestre o las primeras semanas aumenta exageradamente cada 48 horas, pero que ya luego de las 16 semanas se mantienen niveles estables. Yo creo que todos esos cambios más el tema emocional, doctora Nicole, es lo que hace bien difícil bueno, yo creería que todas las mujeres llevan como etapas diferentes, ¿cierto? Pero a mí me parece que en general el primer trimestre es el más complicado. Sí, realmente los cambios físicos y psicológicos dependen del trimestre, pero es más, digamos, puntual en el primer trimestre. También por los cambios hormonales, fuera de que nosotros las mujeres somos un poquito, la mayoría de mal humor, la gonadotropina coriónica o los cambios hormonales nos ayudan que estos cambios de humor sean más acelerados, inclusive podemos llegar hasta la euforia, aparte que hay un sentimiento contradictorio por aceptación de que estamos en embarazo, aún así cuando este embarazo hubiese sido planeado. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin importar la edad, llegamos en un momento en que nos preguntamos si estamos preparadas como tal para ser madres y para todos estos cambios físicos que somos las mujeres muy cuidadosas en estarnos cuidando físicamente. Hoy en día hay digamos algo importante en eso, y es que lo que tú acabas de decir, o sea, la gente quiere cuidarse, las mujeres quieren cuidarse y de pronto esos embarazos no son planificados, no están esperados, entonces todo eso hace que el primer trimestre sea bastante emocionalmente, socialmente, ante la familia, mejor dicho, es que hay una cantidad de cambios ahí, Doc. Sí, en el primer trimestre lo ideal sería la planificación del embarazo. Uno, para nosotros poder como especialistas evaluar los factores de riesgo que tenemos por edad o por antecedentes patológicos para saber a qué nos estamos enfrentando a la hora de planificar un embarazo, y así si asumimos riesgos los asumimos con prevención o muchas veces con tratamiento adecuado para evitar estos riesgos. Sí, correcto, eso es lo que tú acabas de decir, es muy cierto, pero vámonos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos porque tenemos preguntas de nuestros televidentes y de la gente que está por ahí en la calle que quiere hacerte algunas preguntas, pero ya eso va a ser en unos minutos, ya volvemos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Hola, yo soy Diana Molina y los invito a que estén muy pendientes de Tribuna Roja y Negra, el único programa en donde pueden recibir la mejor información deportiva a nivel regional, nacional e internacional, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ATN Televisión Oficial, @Tribuna Roja y Negra y por supuesto @Diana B. Molina. Solo aquí por ATN Televisión, todo lo nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ATN Televisión Oficial, en Instagram como @ATN Televisión y en Twitter como @ATN Televisión. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy
Wilmar Bermúdez. Y mi nombre es Ariana Logato. Presentadores de Club Music. Un programa lleno de mucha música, diversión y mucha información. Puedes disfrutar de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Solo aquí en ATN Televisión. Todo lo nuestro. Cada vez que compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. No le quites a las rentas del departamento, sea legal. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Gobernación del Norte de Santander, un norte productivo para todos. De lunes a viernes siempre habrá un buen momento para charlar. Especiales ATN. Lunes a viernes 9 de la noche. Por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Hola, mi nombre es Josimar Ramírez, presentador de ATN Noticias, y los invito para que se conecten con nosotros de lunes a viernes a la 1 de la tarde con toda la información de Cúcuta y el departamento norte de Santander. Recuerden que ATN Televisión es todo lo nuestro. Los últimos acontecimientos en la frontera y norte de Santander, lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Primera Página, por ATN Televisión. Todo lo nuestro. Este lunes no se pierdan en especiales ATN a Jason Márquez, quien estará conversando con Gladys Navarro, directora de FENALCO, sobre toda la situación económica que se vive en la ciudad de Cúcuta y el norte de Santander debido al cierre de frontera. ¿Qué cree usted que necesita Cúcuta para mejorar su economía? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan, vivirá para siempre. Todos los domingos, a partir de las 7 de la mañana, no te pierdas la Santa Misa, el encuentro personal con el Señor. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y seguimos aquí con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nicole Corredor, ginecóloga, hablando de lo que es el primer trimestre de embarazo. Doctora, hay unas preguntas de nuestros televidentes, así que yo la voy a dejar con ellos y ya volvemos para que usted nos hable un poquito de los exámenes que debemos tener en cuenta en esta primera época del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en el primer trimestre del embarazo? Los síntomas del primer trimestre del embarazo, por los cambios hormonales, el principal y el que más nos molesta es la presencia de náuseas, vómito, la molestia a nivel pélvico y el aumento en las secreciones vaginales, en la cual muchas veces pensamos que es patológico. Además de la congestión mamaria, pero esto es preparación para la parte de la lactancia materna. Seguimos con otra pregunta. ¿Es normal que las mujeres durante el embarazo tengan mucho sueño y cansancio? Claro que es normal que las mujeres tengamos en el primer trimestre un aumento de la necesidad de dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo está trabajando el doble para un buen sustento y formación como tal de los requerimientos de formación para el embrión y la parte de la placenta. Entonces, por eso, también asociado, si hay un déficit de hemoglobina, más aún vamos a sentir la necesidad de sueño y cansancio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, Doc, ya no tenemos más preguntas y a mí me gustaría que profundizáramos un poquito en eso. O sea, como se está produciendo, se está formando otro ser dentro de nosotras, el cuerpo debe estar en reposo, por eso el sueño y el cansancio, por llamarlo así, pero casi que es que debemos estar un poco en reposo mientras se hace ese proceso en el organismo. Como tal estar en reposo no,
porque son cambios fisiológicos por la parte de los niveles hormonales. Lo único que sí debemos tener cuidado para ya en el segundo trimestre, como van a mejorar estos síntomas, es la parte de la alimentación. La parte nutricional es importante en el primer trimestre para sentirnos más vivas, más activas, y además los requerimientos de los micronutrientes o las vitaminas que le llamamos o que le llaman a algunas pacientes. Estas vitaminas son súper importantes, aparte para hacernos sentir más activas, pues son requerimientos obligatorios para nuestro bebé. Correcto. Vamos a hablar un poquito de esos exámenes que se requieren, que son importantes para la mamá, para saber el estado del bebé, y en qué momento se hacen esos exámenes, ¿no? En el primer trimestre, lo más importante es una consulta prenatal temprana. Temprana hablamos menor a 10 semanas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los estudios más importantes? Dentro de los exámenes, como conocemos todos, los llamados de rutina, pero aparte hay que descartar procesos infecciosos por ciertos virus como citomegalovirus, robeola, toxoplasmosis, que en llegado caso, si se manifiestan en el primer trimestre y nos pasan la placenta, nos aumentan el riesgo de complicaciones o malformaciones fetales. Por eso es importante un control prenatal antes de las 10 semanas. Uno, el más importante, la realización de la ecografía antes de las 10 semanas para comprobar primero que todo que estamos en embarazos. Dos, la presencia de embriones. ¿Cuántos embriones son? ¿Es solo un bebé? Son 2 embriones. Y si es un embarazo gemelar, ¿qué tipo de embarazo gemelar es? Porque dependiendo del tipo de embarazo gemelar, podemos a futuro durante el embarazo tener complicaciones. Y además para saber en qué condiciones está nuestro bebé al iniciar el embarazo. Después vienen los estudios, que es el más importante iniciando nuestro embarazo en el primer trimestre, que es la ecografía de malformaciones, que le llaman la mayoría de mujeres, pero es llamado tamizaje genético. Este se realiza entre las 11 semanas y 13.6. ¿Cuál es la importancia de este estudio que realizamos nosotros, los subespecialistas en perinatología o en diagnóstico de malformaciones fetales? Consiste en la evaluación de ciertos marcadores ecográficos que, si llegasen a estar alterados, nos obliga a descartar o hacer otro tipo de estudios que nos aumenten la sensibilidad para confirmar asociaciones con un niño con Down, con un niño con trisomía 13, trisomía 18, y además que nos ayudan a hacer diagnóstico temprano de malformaciones fetales. Eso sería, digamos, como los 3 exámenes más importantes. Tú hablabas ahorita un poquito del tema de la suplementación, de algunas vitaminas. Háblanos de eso un poquito también, Doc. Iniciando el primer trimestre, ojalá lo ideal fuera preconcepcional, que unos 3 a 6 meses como mínimo nosotros tuviésemos una preparación nutricional. Dentro de ello, la más importante, ¿cuál es? Los requerimientos de ácido fólico preconcepcionales, y más en aquellas niñas menores de 18 años o en aquellas mujeres mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen aporte de ácido fólico, disminuimos como tal el riesgo de que nuestros bebés tengan malformaciones del sistema nervioso central. Por eso es súper importante el consumo de ácido fólico, además de el hierro. ¿Por qué? Porque los requerimientos van a ser mayores, ya que nuestro bebé lo necesita para su adecuada formación. Además del calcio, que es muy importante, porque nosotros por cada hijo que tengamos nos vamos descalcificando. Entonces, a futuro vamos a disminuir los niveles de calcio en nuestros huesos y vamos a tener un riesgo de osteoporosis. Correcto. Entonces, 3 medicamentos me parecen muy importantes: el ácido fólico, el hierro y el calcio, como lo más importante en ese primer trimestre, ¿no? Sí, es lo más importante, claro, siempre con el acompañamiento de nuestro equipo de nutricionista. Es lo más importante, porque muchas veces no tenemos el consumo adecuado de todas las fibras, de todas las grasas que son buenas para la formación de nuestro bebé. Bueno, perfecto. Vámonos entonces a un pequeño corte, doctora Nicole, y ya volvemos para seguir hablando de esto, el primer trimestre de embarazo. Ya regresamos.
Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Hola, yo soy Diana Molina y los invito a que estén muy pendientes de Tribuna Roja y Negra, el único programa en donde pueden recibir la mejor información deportiva a nivel regional, nacional e internacional, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ATN Televisión Oficial, @Tribuna Roja y Negra y por supuesto @Diana B. Molina. Solo aquí por ATN Televisión, todo lo nuestro. Cada vez que compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sean de contrabando. No le quites a las rentas del departamento, sea legal. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Gobernación del Norte de Santander, un norte productivo para todos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ATN Televisión Oficial, en Instagram como @ATN Televisión y en Twitter como @ATN Televisión. Los últimos acontecimientos en la frontera y norte de Santander, lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Primera Página, por ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa del día de hoy hablando sobre el primer trimestre de embarazo con nuestra ginecóloga, la doctora Nicole Corredor. Doc, ¿cómo identificamos o cuál es el método más seguro para identificar cuál es la fecha probable de parto? Esa pregunta me imagino que te la hacen con frecuencia tus embarazaditas. Sí, es muy común. En vista de que muchas veces la mami, uno le dice por ecografía tiene tantas semanas, su fecha probable de parto es tal fecha, y dice no, pero es que no me concuerda con la última regla. Siempre hay que tener en cuenta que para nosotros guiarnos de que sea algo confiable, la FUR o la fecha última regla deben ser ciclos regulares, o sea que cada mes estemos viendo menstruación para poder confiar en esta. ¿Cómo hacemos un cálculo? Las invito a que sepan calcular como tal la fecha probable de parto. Les doy un ejemplo. Si nosotros la fecha de última regla fue el 15 de agosto, le vamos a sumar 7 días a esta fecha de última regla, que serían 22. A esos 22 del último mes, del mes de la última regla, le vamos a restar 3 meses. O sea, la fecha probable sería para mayo, restando agosto y le restamos 3 meses. Entonces, más o menos sería para el 22 de mayo. Así sería un cálculo fácil para usted de la fecha probable de parto. Doc, cuando nos llega ese embarazo que de pronto no sabemos que estamos embarazadas, que han pasado 3 meses, que no hemos tenido los cuidados, que no hemos tenido la alimentación correcta, que de pronto hay mamás que han consumido alcohol, que han seguido fumando si fumaban o que fuman, ¿qué puede pasar ahí con el bebé? Es muy importante, si ya el diagnóstico de nuestro embarazo ya es luego de la 10ª semana o de las 16 semanas del segundo trimestre, es muy importante, primero que todo, acordémonos que tienen que consultar a su ginecólogo obstetra de confianza. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo para complicaciones del embarazo, antecedentes de alcohol, de consumo de alcohol crónico, de drogas, de parte de tóxicos, o no solamente la parte de fumadores o fumadores pasivos, que son las mamitas, la mayoría, es un factor de riesgo también para que nuestra placenta, la placenta de nuestro bebé, falle como tal su paso de sangre y pueda afectar en el bebé, causando una restricción del crecimiento intrauterino. También muchas veces, o la mayoría de nosotros los colombianos, nos automedicamos y resulta que nunca nos dimos tardíamente cuenta que estamos en embarazo, y este consumo de medicamentos resulta que son teratogénicos. Por eso es importante siempre acudir
tempranamente y estar muy pendiente de nuestro ciclo menstrual, que sea puntual, que sea cada mes, y ante la ausencia de una vez, lo primero que se debe pensar es, estamos en embarazo. Correcto, y una vez identificado esto, pues a partir de ahí suspender el consumo de alcohol, cualquier cosa que nos pueda estar afectando al bebé, ¿no? De inmediato se debe se debe suspender y consultar a su ginecólogo de confianza. Correcto. Esos 3 primeros meses de embarazo son muy importantes porque ahí se forman los órganos básicos. Bueno, todos los órganos son muy importantes, pero el cerebro, el corazón, ¿qué órganos se forman ahí? Hablemosle un poquito a las televidentes de qué órganos se forman en esos primeros 3 meses. En el primer trimestre, muy importante, y lo que más nos atemoriza a nosotros como especialistas en malformaciones, es la parte del sistema nervioso central. Pueden haber anencefalias, pueden haber espinas bífidas, pueden haber disrafias a nivel lumbosacro, en la cual muchas de estas alteraciones son incompatibles para la vida. Entonces, por eso debemos consultar a tiempo y estar muy pendiente con el consumo de los micronutrientes durante el embarazo. Bueno, mamás, así que yo creo que la explicación ha sido muy amplia, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Nicole Corredor, que nos acompañó hoy, nuestra ginecóloga, y que va a estar con nosotros varios días hablándonos de estos temas. Gracias, doctora. Con gusto. ¿Alguna recomendación que quieras dar para terminar? Recomendaciones, invitarlas a todas a hacer una adecuada planificación del embarazo. El embarazo es una etapa hermosa para disfrutar, pero con mucha responsabilidad. Si queremos un embarazo, debemos estar preparados para la responsabilidad de ser madres, además de los cuidados. No es solamente decir soy mamá, es cuidarnos nosotras y cuidar a nuestro bebé. Y esto se puede lograr si somos conscientes de nuestra responsabilidad y podemos llegar a un feliz término del embarazo y disfrutarlo a nuestros hijos para toda la vida. Sí, así es. Bueno, mi doctora, nuevamente gracias. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Ya con esto termina nuestro programa del día de hoy. Decirle a nuestros televidentes que hay una lujo de peluquería aquí en Cúcuta, que es la que hace posible y que se ha vinculado con Renovando tu Salud. Ellos son Peluquería Unisex Estilos 2000. Están ubicados en la avenida Tercera 1430 en el barrio La Playa. Es una peluquería que tiene corte, que tiene cepillado, que tiene tintes, efectos de color. Y lo que más me gusta de esta peluquería, además de que hace parte de nuestro equipo de trabajo, es que trabajan con calidad, trabajan con buenos precios y la atención es formidable. A Grecia, a su mamá Margarita, Milena, a todas esas lindas mujeres que están ahí en esa peluquería, darles las gracias por vincularse con nosotros y por hacer posible nuestro look, este cepillado, el maquillaje, todo esto, las uñas, todo eso lo hacen ellas ahí y lo hacen para que hagamos posible este proyecto. De verdad, a todas gracias, a todos ustedes que estuvieron con nosotros en el día de hoy, gracias a todas esas mamás que están esperando un bebé o que quieren ya planificar su embarazo, pues tienen que estar con nosotros todos estos días, porque todos estos días vamos a hablar del embarazo, de los diferentes trimestres. Así que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Recuerden que mi nombre es Nelly Osorio, yo soy odontóloga, estética, biomagnetista y la directora de este programa, y les agradezco seguir con nosotros. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.